Senshi. Buenas noches y bienvenidos una vez más a la Hora Senshi. En esta ocasión vengo de nuevo acompañado. Últimamente parece que me dé miedo estar solito en el canal, así que me he traído refuerzos. Bueno, más bien que acompañado, hoy la estrella del programa va a ser otro, no voy a ser yo, porque está aquí conmigo el señor Tirso, Talontil o Zaliontil, no sé cómo lo pronunciarás tú, eh, compañero de juegos desde hace mucho tiempo y sobre todo compañero de en los grupos de WhatsApp. Sí, totalmente. No sé si Taliontel o Zaliontel. Yo creo que en el Fico es Zaliontel, pero me gusta más Taliontel. En cualquier caso, un placer. Muchas gracias por tenerme. Bueno, hoy no solo vamos a hablar sobre tu ilustre figura, sino que también vamos a dedicar una parte del vídeo a hablar de un proyecto en el que estás colaborando desde hace un tiempo, que es Aos Meta Chasers, un blog compañero de contenido que yo también sigo desde que empezaron sus andanzas. Y bueno, pues esperemos que a los oyentes pues les haga también ganas escuchar de vosotros. Así que bueno, para empezar, vamos a recapitular, ¿no? Hasta los albores de los tiempos y me vas a contar un poquito de ti, de cómo empezaste en el hobby en general, en Age of Sigmar, etcétera. Pues nada, eso de nuevo, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión y espero que os guste. Yo estaría poco, la verdad. O sea, de hecho, en el blog creo que tenemos gente más estelar a la cual se le critica o se le halaga en cada entrada, que me hace mucha gracia. Pero bueno, yo llevo jugando a Sigmar 5 años, casi 6, claro, porque estamos prácticamente en 2026. Y empecé con ogros porque en aquel momento se habían cargado a mis queridísimos altos elfos. Yo jugaba Warhammer Fantasy allá por los albores del tiempo. Quiero considerar como soy joven, pero bueno, que lo típico, juegas con altos elfos, tal, luego la universidad lo dejas y luego cuando vuelves a tener dinero, que yo me imagino que es la historia de mucha gente, vuelves. Volví a 40 con Sangrientos y Eldar y luego pues Sigmar con ogros, que es lo que tenía. Y cuando estaba a punto de lanzarme a hacerme Aedoneth, que al final me los he hecho, pues justo anunciaron los Lumineth. Y justo luego llegó la pandemia, así que me tuve que esperar bastante tiempo para poder tener en mis manos a Lumineth, que luego ha sido mi main. Y bueno, al principio AOS era secundario con respecto a 40, pero desde eso, desde hace ya casi 4 años y medio prácticamente, Sigmar es en lo que más me centro y es con lo que mejor me lo paso. Sin ningún desprecio a 40, que es un juego muy divertido. Sí, yo creo que hay, de los que llevamos tanto tiempo en los Wargames, yo creo que hay poca gente que le dé solo a una cosa, ¿no? Hombre, al final tienes tus preferencias y tal, pero has picoteado de todo. ¿Y Sí. hubo algo en particular que te hiciera volver a Age of Sigmar? Pues, o sea, a mí siempre, en esto se ríe de mí mucho Andrés, al que conoceréis bastante, porque me gusta darle el toque de lore a las habilidades, ¿no? El otro día estábamos revisando, pues, un Battletome que ha salido hace poco, que bueno, que se ha filtrado hace poco, y estaba mirando una habilidad y digo, bueno, claro, pero es que fíjate, el lore dice que no sé qué, la pústula de Nurgle, tal, y bueno, como que le hace gracia, a mí siempre me ha llamado mucho el lore. Lo más allá de que juegue competitivo, ¿no? Podemos entrar aquí en la coña de lo que montas o pintas por lore y lo que haces por competitivo. Y al final me llama más la fantasía que la ciencia ficción, tanto a la hora de leer como a la hora de jugar. Y entonces ya hay que volver a Sigmar. Para mí fantasy era mi gran amor, los altos elfos siempre fueron mi gran amor. Y de ahí que me centrara mucho más en AOS. Y luego, evidentemente, eso te lleva ya pues, a hacer amigos, a hacer colegas, tanto online como en persona. Y quieras que no, aunque en 40 también conservo unos cuantos amigos, pues al final el formar el equipo y todo esto lleva a que ya te eches raíces, ¿no? Por así decirlo, cual ent. Y relacionado con esto que has dicho ahora, ¿te gusta Luminet así como está, como ha estado representado en cuanto al lore y las mecánicas? A ver, hombre, por gustarme sí, echo de menos, me fastidia un poco entrando en tema de lore que los dragones nos hayan robado los Stormcast, ¿no?
porque al final lo que más me gustaba a mí de Altos Elfos eran los maestros de la espada, que los tenemos, de hecho la lista estándar es spamear Blade Lords, y los príncipes dragón de Caledor, ¿no? Y los dragones, y eso evidentemente ahora no lo tenemos, ahora hay un elemento que a mí me gusta, ¿no? Que es esta combinación un poco greco-romana con toques más orientales, ¿no? Y el utilizar espíritus, que me parece muy chulo. Creo que se refleja hasta cierto punto el poderío mágico que tiene Luminez, o sea, nunca te sientes en desventaja mágica, quizá en un combate contra Zench puede ser, o si aparece Nagash, pero aún así, bueno, las distintas encarnaciones de Teclis, ahora el uso de los gemelos, la Enlightener, a mí me gusta mucho cómo está representado y creo que afortunadamente es un ejército que suele estar fuerte siempre. Antes estábamos hablando un poco de lo que se comenta en los grupos y yo creo que más allá de que evidentemente tenemos tendencia a ver lo negativo antes que lo positivo, Luminez afortunadamente también ha estado casi siempre fuerte, lo cual pues a veces he parecido mejor de lo que soy, ¿no? Como me diría algún colega de equipo. Yo me acuerdo que cuando empecé en TTS, que además en alguno de esos torneos coincidí contigo, de ahí nos conocemos. eh, Me acuerdo que fui a uno de los últimos torneos del Generals y eran tres Luminets, tres Storkas de disparo y luego había un Caradon y un Zench ahí que estaban más rotos que los demás, pero como eran más difíciles de llevar, ¿no? Eran como menos habituales. Y eso eran los últimos tres torneos, eran todos así. Sí, 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 sí. Era, joder, yo me acuerdo, yo tenía pesadillas de decir con Caradron de todas formas, porque en aquel momento la lista estándar de Luminez era Teclis Banari, ¿no? Con una Cázalar. Y claro, te llegaba un Caradron y te podía poner a Teclis a bailar por mucho que apantallaras, si no te da tiempo a poner la protección, incluso con la protección. Pero bueno, los viejos tiempos. Admito que tengo ganas de volver a poner a Teclis en una mesa. Soy muy fanboy del dios de la luz, del dios de la magia al final. Sí, sí, nada. Normal, normal. Y a ver cuando aparece Tyrion, ¿no? Correcto, eso es lo de siempre, ¿no? Es lo de Valerion y Tyrion, que yo creo que es una máquina de imprimir dinero para la workshop, pero entiendo que te lo tienes que guardar. Por ahora parece que va a ser renovación de ogros, pues a mí me parece que está muy bien, ¿no? Y la mezcla esta de enanos, yo a favor, pero cuando salga Tyrion, pues voy a caer, seguro. O sea, es mi main. Ahora intento diversificar más ejércitos, ¿no? Estoy jugando más con Soulblight, con Idoneth, tengo cositas de Slaves, tengo mis ogros, pero, pero decía un sabio grupo español, La Oreja de Van Gogh, el amor verdadero es tan solo el primero. Así que eso, Lumineth Forever. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste a jugar al competitivo? ¿Ya competías en otros juegos o competías en Fantasy antes o fue con Age of Sigmar? O sea, fue con 40 porque claro, de pequeño con Fantasy no me dio, fui a un par de torneos y admito que me dieron unas palizas tremendas. O sea, hubo uno que sí que lo hice medio bien, pero nada, palizas tremendas, tampoco sabía muy bien cómo enfocarlo a competitivo. Y ya cuando volví sí que me puse a informarme más. Y en 40 jugué competitivo con mi equipo por aquel entonces, Memento Mori. Fuimos al GT de Talavera, fuimos a unos cuantos torneos de tienda, muy bien, ganamos un par de estos de un día. Estaba muy contento con Sangrientos. Y luego cuando empecé en AOS, pues primero con Adictos a la Piedra Bruja, que ahora son Dragones de Piedra Bruja, ¿no? Y que la verdad, pues que comparto yo. De ahí saqué a mucha gente muy, muy guay. Y luego nuestro equipo, que es Buenchas. Y así que llevo pues aproximadamente 3 años y medio, 4, tomándomelo lo más competitivo posible, dentro de mis posibilidades. Hay gente que es más competitiva que yo, gente que menos. Yo intento siempre jugar a ganar, pero intentamos hacer siempre honor al nombre del grupo, ¿no? Ser buenchas e intentar que haya una buena experiencia de partida. Y evidentemente tienes tiempo para lo que tienes. O sea, me gustaría poder jugar más, pero hay veces que pues, la vida te atropella un poco, ¿no? Que te voy a contar a ti, que lo hablamos antes, ¿no? La hora sensi precisamente. Y a veces pues la dificultad de conciliar ciertas cosas. Y yo no tengo hijos, que entiendo que a mí toda mi admiración a los que los tenéis. Bueno, bueno, al final son dos centerpiece más y ya está. Totalmente. O sea, que hay mucho coste en puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cuáles dirías que han sido tus mayores logros hasta ahora jugando a competitivo en Age of Sigmar? Bueno, Tanto, o pues... sea, no Dime. necesariamente en cuestión de resultados, sino también en cuestión de a nivel personal. Sí, o sea, pues estoy intentando, a nivel de resultado creo que obviamente ganamos el año pasado, casi hace 2 años, ¿no? Con la broma, el GT de Sevilla, que estuvo muy divertido, muy bien, el de 2024, y estoy bastante contento porque la última partida fue, pues, ganamos gracias a que
me salió una partida que creo que la jugué bastante bien, también tuve bastante suerte, fue un Mirror de Luminez, y con esa partida ganamos la última ronda contra Sutan War, que la verdad es que fue una ronda muy competida y evidentemente pues lo tengo ahí, de hecho se lo recuerdo muchas veces cada vez que Álvaro, Andrés o quien sea me dice algo, le digo, ah, bueno, no hubieras ganado Sevilla sin mí. Así que eso lo llevo con bastante orgullo. Luego muchos momentos, pero sobre todo para mí, a nivel personal, yo creo que en general el competitivo, hay esta imagen, yo creo que bastante falsa, que corre a veces, lo leo en grupos, tanto en AOS como en 40, como en TOW, que es, no, es que en el competitivo todo el mundo es un culo duro horrible. Yo creo que al revés. Yo, torneo al que vamos, torneo que nos lo pasamos muy bien, gente encantadora, conoces, no sé, gente de todos lados y te lo pasas muy bien. No, no recuerdo casi ninguna partida o ninguna en la que haya tenido una mala experiencia, especialmente en GTs. Así que a nivel personal eso, y luego al final que refuerzas mucho el lazo de amistad con tus colegas de equipo, ¿no? Y con tus colegas contra los que sueles jugar a menudo. Al final te echas muchas más horas con ellos que con muchos otros amigos. Es una de las ventajas que tiene este hobby. Sí, no, yo eso del competitivo lo he escuchado mil veces y yo siempre diré una cosa. Digo, yo donde menos he discutido con un rival es jugando en las mesas más altas. O Con sea, diferencia. yo, y no es que yo sea un jugador de mesas altas en general, pero yo qué sé, yo he jugado contra gente muy buena en España, tanto por TTS como en mesa, y la verdad es que es rarísimo, rarísimo que haya tenido ni que discutir ni qué tal, mientras que, a ver, que yo lo entiendo también, gente más novata que te pone más en duda las cosas porque a lo mejor no las conoce tan bien o no se fía, ¿no? Pues al final tienes que estar siempre mirando más las reglas y ese tipo de cosas. Aún así, yo ni contra gente muy competitiva ni contra gente casual, en general he tenido problemas. La mayoría de mis partidas y llevo también eh, chorrocientas horas a este juego, eh, yo también me lo he pasado muy bien. La verdad, en eso Sí, estoy. total. Creo que pese a lo que muchas veces se diga o la apariencia que se dé, estamos en unos hobbies bastante sanos y al final lo Sí. importante es como todo en la vida, dentro y fuera del Warhammer, ser educado, ser amable e intentar hacer las cosas bien. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que es eso. Y además muchas veces que piensas, ah, fullas. A ver, seguro que hay alguien que hace trampas, seguro. Pero que yo creo que muchas veces puede ser un olvido benigno, un olvido, yo qué sé, y tener que comprobar cosas. Pero sí, en general eso, que yo creo que el competitivo a veces está justamente demonizado en lo que dices tú. Echamos demasiadas horas para algo que no nos da dinero tampoco, ¿sabes? O sea, yo creo, ni aunque te jugaras millones de euros se justificaría ser imbécil, pero, perdón por la expresión, pero que es que encima aquí que nos jugamos un vale, ¿no? O sea, y la gloria de salir en Aos Meta Chasers o la hora Sensei, pues bueno. Bueno, ahora, hostia, ahora ya hay españoles saliendo en Honest Wargamers, cuidado. Por eso sí, tengo una cosa con Rob, que a mí yo consumo mucho su contenido porque me parece que está guay, a veces es demasiado pesimista y me tiene bloqueado en Twitter, cosa que nunca he entendido. Bueno, yo te digo una cosa. Yo tengo una foto con Rob de cuando fui Anda, al Mundial en 2024. 24 fuiste, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, es que parece que fue hace 10 años y fue el año pasado. El tiempo es como Interstellar ahora. Sí, y es un tío que me cae muy bien y creo que es un creador de contenido muy bueno, pero desde que empezó Cuarta es un clickbaiter de cuidado. Totalmente, aquí Porque está, está full. está full, empieza los vídeos con es el fin de Age of Sigmar y luego le escuchas y no dice ni un cuarto a la mitad. Sí, 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 está... Se ve que ha visto lo que da visitas, ¿no? O sea, con todo el respeto, Rob, si te has puesto a aprender español para escuchar esto, pues respect y desbloqueame. No, sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra. Pero bueno, esto a muchos. Yo tuve blogs antes de tener YouTube y todo esto. Tuve un blog en su día y me moví por la bloquesfera de Warhammer 40.000. Te estoy hablando hace 16 años. No, hace 13 años, ¿vale? Más o menos. Sí, 13, 15 años. Y era igual, ¿eh? O sea, al final los blogs con más visitas eran los que tenían el salseo.
Sí, 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 sí. O sea, pero es una. Si me permites la pijada, al final, esto hay. Es Danny Kahneman, ¿no? El libro este, Pensar rápido, pensar despacio. Nos llaman mucho más las noticias negativas y el rage bait, ¿no? O sea, todo lo que nos pica nos gusta más. Por eso tendemos a llorar más y tendemos a decir alguna barbaridad porque sabemos que eso genera más interacciones. Sí es lógico. O sea, si yo aquí vengo y te digo, pues yo creo que Luminece está muy bien. Pero si digo, Teclis es una mierda y debería costar 200 puntos, es mucho más probable que se viralice, ¿no? Y que haya más visitas. Mira, ese puede ser el título del vídeo. Teclis debería costar 200 puntos. Deberían pagarte por incluirlo en la lista. Y bueno, pues hablando de vlogs y Ujú. de creadores de contenido, vamos a dar un paso a os Meta Chasers. ¿Qué es este blog que vemos aquí en pantalla? Pues House Meta Chasers es una iniciativa como Los Vengadores, ¿no? Que llevamos tiempo, tuvimos varias conversaciones en verano y antes sobre el estado del hobby, si estaba gustando cuarta, si no estaba gustando. Veíamos que en algunos sitios se movía más, en otros menos, ¿no? Había como, yo tenía la sensación de que, por ejemplo, que estaba creciendo en muchos sitios, pero quizás en Madrid había otros en los que estaba algo parado. Ahora creo que esa tendencia se ha invertido en Madrid, afortunadamente, hay muchas cosas para hacer. Y bueno, pues un día, jolín, yo me acuerdo que nos dije, "Oye, pues haría falta un blog a lo Hammer o algún canal o algo por el estilo". Quedó ahí durmiendo el sueño de los justos y luego pues Javi, José, Adri, Leo y Juanma pues sacaron Meta Chasers, ¿no? Y luego muy educadamente porque hice varias, varias críticas en plan, yo editaría esto, esto y esto y esto. Y un día José dio el paso como Nick Furia, ¿no? Y me dijo, ¿quieres unirte? Y la verdad es que yo encantado, porque me parece que es una cosa muy necesaria. O sea, yo, al menos por cómo soy yo, no sé el perfil de la gente que escuchará o verá esto, pero a mí me entran mucho mejor las cosas leídas. Y que luego también hacemos el podcast, que lo podemos hablar luego, pero creo que es importante y creo que es interesante tener la capacidad de acceder a recursos sobre el hobby en castellano, porque yo entiendo que el inglés, pues habrá gente que le puede costar más o que te dé pereza leer en inglés, que es lógico, que al final es donde tienes la mayor parte de recursos. Y esto cubre un cierto hueco y te permite ver, como hacemos todos, listas que han ganado, te permite leer algunos artículos, te permite leer entrevistas a gente, ver por dónde está yendo el meta y todo eso. Y yo creo que es una muy buena idea, sinceramente. Así que yo en ese sentido estoy muy contento de pertenecer a la iniciativa y bueno, y agradecer que dieran el paso a los que la dieron lo primero. Entonces, si sois como los Vengadores, ¿hay un Nick Furia entre vosotros? Pues Nick Furia, dado que ha habido un fichaje que fui yo a las 3 semanas o así del blog, pues diría que José es Nick Furia, tío. Sí, se lo tengo que comentar. ¿Es Nick Furia y juega Sylvanet? Que juega Silvanez, correcto. Es José Furia. Eh, sí, yo también opino igual, que al final el escrito, ¿no? El medio escrito no debería perderse y, y me gustaba mucho esa época en la que había 800 blogs, la época de Blogspot a tope. Así que me alegró mucho cuando empezó el blog como tal y el cariz que le daban, ¿no? Este cariz pues de eso, de hablar del meta, de, porque como decíamos antes, hay un poquito de denostación, ¿no? Del tema del competitivo y tal, y parece que si hablas de números y hablas de listas y demás, es que solo quieres ir a spamear y a hacer culo duro y no sé qué y tal. Y yo creo que al final es una parte importante del hobby, como son las otras, y que cada uno le da a lo que más le gusta. Por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, mi admiración a Warhipster, para los que somos unos negados pintando, pues como te hace guías, te maneja las contras, pues genial. Y sé que una parte muy importante de mucha gente es pintar y montar. A mí me gusta pintar, me relaja mucho, pero se me da muy mal. Pero es eso, o sea, si al final tiene que haber espacio para todos y en el competitivo faltaba esto claramente. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que el medio escrito es importante. De hecho, bueno, aquí tengo toda una tesis sociopolítica sobre el momento actual que no me voy a meter, pero creo que perder foros y blogs es malo porque llevan a más a textos más largos, ¿no? Y que requieren una reflexión más larga en general que tuitearlo, ¿no? Que por poder podrías tuitear las listas, pero creo que es mejor el análisis, verlas, todo esto como que te hace pensar un poco más, en mi opinión. Sí, sí, sí. El tema de la inmediatez y todo esto, ¿no? Bueno, Sí, eso, eso yo creo que es una guerra en todos los frentes. sí, sí, sí. Y, y bueno, tú
digamos, qué parte tienes en o cómo os organizáis. ¿Cada uno hace un tipo de contenido o simplemente a uno se le ocurre una idea y lo saca? Pues hemos intentado organizarlo un poco más, ¿no? O sea, porque luego surgió el podcast y yo una de las primeras cosas que dije fue la necesidad de calendarizar un poco. También es cierto que, bueno, a mí me llaman Willy Fogg, ¿no? Es verdad que no paro mucho en casa y entonces eso, pues por ejemplo, los dos últimos podcasts no pude estar y hay veces pues no he podido cumplir con mi propia función de calendarizar, que sería lo suyo. Pero intentamos siempre algo que es primero un post sobre el meta semanal, del que se ocupa normalmente José Javi Adri, porque ya tienen como muy mascado cómo hacerlo, cómo poner las imágenes y en el que se incluye pues una lista y un análisis de la misma. Y luego es un poco al peso. Cada 2 semanas sacamos un podcast. Estamos pensando, de hecho, en el de la semana que viene, evidentemente. Cada 2 semanas sacamos un podcast. Y luego tenemos pues una serie de artículos. Por ejemplo, ahora Leo está trabajando en uno y lo que hacemos es actualizar un poco en Excel y poner lo que tenemos para ir rellenando un poco con contenido y contenido que sea entretenido. Por ejemplo, Leo también hace entrevistas. Hace poco Juanma puso uno sobre las 10 cosas que más y que menos le habían gustado, ¿no? En el año 2025. Yo quería hacer una review del Battle Scroll, por ejemplo, desde mi perspectiva. Hacemos comentarios sobre los GTs a los que vamos y jugamos. Bueno, intentamos que sea ecléctico, pero que a la vez sea entretenido. Sabemos que la gente sobre todo va a ir a lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿no? Que es lo del Merry Meta Christmas, que es el análisis de las listas que han ganado, quién ha hecho 5-0, quién ha hecho 4-1, porque al final te permite copiar. También ha tenido bastante éxito, tanto este de Javi como el mío sobre el GT de Barcelona. A la gente parece que le gustan un poco los informes de batalla, por así decirlo. Yo es lo que iba a decir, digo, yo echaba muchísimo, muchísimo de menos este tipo Mm, de publicaciones. sí, Y me chupé la de Javi, pero de una tirada, la verdad. Porque a mí es una cosa que me encantaba leer en la White Dwarf. ¿verdad? eh, en sus días en los blogs, una de las cosas que más disfrutaba era pues la experiencia de la gente en los eventos y tal. Hay un canal de Warhammer 40.000 que seguro que conocerás, que es el de Wargames Adictos Muy y, bueno. y hace poco Manu pues ha grabado una serie de 5 vídeos contando sus partidas y da igual que yo no estoy jugando a 40K, tengo, pero no, hace años que no juego. Pero da igual, me empapo todos los vídeos porque es una cosa que me flipa. Totalmente. Manu es un tío encantador y bueno, y admito, o sea, aquí digo que tenemos inspiración de varias fuentes. Una de ellas es esas, Wargame Adictos, evidentemente, que son muy buenos. Y otra para mí es Gunhammer, que evidentemente es en inglés, pero yo creo que es la referencia de cómo se hace un blog. Y tienen varios posts, pues hablando de Road to Las Vegas Open. Y es pues el tío hablando de cómo va preparando el ejército. Y a mí personalmente me gusta mucho. Y lo que decías tú, los informes de batalla de la White Dwarf a mí me encantaban. Y eso, pues yo saqué el de Barcelona, me comentó bastante gente que le había gustado y dijimos, oye, pues que Javi lo haga del GT de Bilbao. Eh, Iremos a las Espeto también en Buenchas y yo pensaba sacar un post de las Espeto. O sea que eso, intentamos tener un contenido un poco ecléctico, más el podcast cada 2 semanas y tratando temas distintos. O sea, pues eso, ahora tocará análisis del Battle Scroll también. Mi post ese de World Scroll Fantásticos era pre-Battle Scroll, que 5 World Scrolls que crees que pueden cambiar. Pues que haya tanto el contenido competitivo, que es lo que va a buscar la gente, que en plan, ¿qué lista puedo copiar? Que lo hacemos todos, evidentemente, con cosas más divertidas, pero siempre intentando mantener ese enfoque competitivo, que es algo que José nos enfatiza mucho. Lo que es diferente es, evidentemente, el competi, y estoy de acuerdo. ¿Os gustaría que hubiera más blogs de este estilo con los que, digamos, colaborar o compartir opinión o diversificar la opinión o preferís decir, bueno, pues como nadie más lo va a hacer, porque es verdad que la gente esto requiere muchísimo. Yo sé que acabáis de empezar, como quien dice, yo también, llevo un año que no es nada, pero esto al final requiere cierto compromiso, cierta dedicación, más o menos edición, o sea, requiere un tiempo que no está pagado para nada, se monetice o no, nunca está pagado. Y al final, pues yo creo que habéis encontrado un nicho, por lo que decía, ¿no? Ahora el tema de blogs no es que esté muy en el alza, y entonces, pues yo creo que si en algún momento tenéis, entre comillas, ¿no? Competencia, s- tardará mucho, ¿no? ¿A vosotros os gustaría que hubiera más este movimiento? Porque al final unas cosas van atrayendo a otras, o así os sentís más cómodos.
O sea, Yo ¿preferís personalmente, crecer internamente o que haya crecimiento externo? pues yo personalmente creo que ambas, ¿no? O sea, yo si esto anima a más gente a escribir sobre sus experiencias, a comentar, pues fantástico. O sea, en mi opinión eso es bueno porque siempre es mejor tener más perspectivas, ¿no? Tener pluralidad de perspectivas. Por otra parte, hombre, te gusta haber sido un poco los que abren brecha. A mí me parece que es bonito, ¿no? El plan, los pioneros en ese sentido. Y me ha parecido muy importante lo que dices, que al final que no está pagado. Y el hecho de que no esté pagado hace que evidentemente pues sea un compromiso difícil, ¿no? Hay veces que, oye, que pues te tiras ahí tus hora y media, 2 horas escribiendo un artículo y bueno, es porque lo disfrute la gente del hobby y al final eso es una recompensa en sí mismo, ¿no? Si de pronto esto explota y las masas empiezan a jugar a Sigmar y nos pagan ahí anuncios en el blog o como sea, pues oye, fantástico, pero en principio nadie va a vivir de esto, así que a mí me parece que es maravilloso que cada vez más gente escriba sobre cosas y tengamos más perspectivas sobre el estado competitivo. Y a nivel interno, que ¿solo escribís la gente que estáis, digamos, metidos en el proyecto? ¿Hay que entrar en el proyecto para escribir en él? ¿Hay gente que os puede mandar entradas, digamos, de colaboradores o cosas así? ¿O ese tema cómo lo lleváis? Pues mira, en principio por ahora estamos escribiendo solo los del proyecto, pero ha habido varias, por ejemplo, el análisis del top 8 del LVO, que escribieron varios jugadores. Pedimos a veces pues ayuda, ¿no? En determinadas listas. Y lo de hacer un pitch de que nos envíen algo para publicarlo, yo personalmente estoy a favor, pero admito que es algo que aún no hemos discutido porque no creemos que tengamos el impacto, ¿no? La masa crítica suficiente como para poder hacerlo. Dicho esto, a mí me parece muy bien. O sea, si alguien quiere hacer de pluma invitada, por así decirlo, y aportar su opinión sobre lo que sea, hacemos una revisión editorial, ¿no? Para que vaya en línea con lo que publicamos normalmente, yo lo veo bien. Pero si no, por norma general, hacemos reparto entre nosotros y de vez en cuando sí que contamos con alguna colaboración en plan, oye, pues hoy tal nos analiza esta lista, no sé quién nos analiza esto otro. Y ese es un poco el libro de estilo hasta ahora. Muy bien, muy bien. Yo es eso, yo me acuerdo que era muy habitual, ¿no? El tema de las entradas invitadas y demás, era algo que se llevaba mucho en los blogs. Y, y bueno, si en algún momento lo tenéis, pues también lo leeré. No me comprometo a colaborar porque, Te iba a decir que si querías. sí, mira, sí. A veces he hecho alguna reseña de lista como invitado en Warhammer y ya me lleva su tiempo. Es Entonces, pero es bueno, que lleva tiempo, ¿eh? sí, 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 porque al final dices, no, ves la lista y tal, y es contarla, sí, bueno, pero contarla que sea útil para alguien, porque si simplemente dices, no, pues esta lista lleva 12 ratas ogro, una campana y un pebetero, vale, sí, ¿qué pasa con eso? Tal cual, tal cual. Por qué es tan buena esta lista? ¿No? Sí, 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 es que es eso, o sea, es que sí, yo también puedo leer una lista, ¿no? O sea, pero decirme qué función va a cumplir las unidades, pues es otra cosa, evidentemente, que es lo que hay que intentar aportar. ¿Y qué te gustaría a ti personalmente si tuvieras toda la capacidad para hacerlo o los recursos necesarios y demás, sin pensar en lo que quieran tus compañeros, ni Nick Furia? ¿Qué te gustaría que pudiera hacer el blog o pudiera mostrar o a dónde te gustaría que pudiese llegar? Pues mira, dado que está centrado en competitivo, ya te digo que para mí Gunhammer es una referencia, pero Gunhammer al final se divide en varios, ¿no? Primero porque toca varios sistemas de juego, incluyendo Magic, ¿sabes? O sea, que no se centra solo en 40K, aunque sea lo principal suyo. Pero sí que me gustaría que tuviéramos, pues, ya puestos a pedir, presupuesto ilimitado y tiempo limitado. Para mí sería posts todos los días, mantener el análisis del meta semanal y poder profundizar más en cosas. Es decir, que cada semana saliera, por ejemplo, un artículo de empezando a competir con Stormcast Eternals, empezando a competir con Orc Warclans, que la gente lo tuviera como de guías. De nuevo, me guío por Gunhammer, lo hacen y a mí me parece que es muy útil, aunque en AOS flojen un poco más. Luego, a lo mejor incorporar una sección de datos, ¿no? En plan, qué está funcionando, qué no está funcionando, para poder hacer un poco un deep dive en eso. Y evidentemente lo ideal sería, puestos a pedir, que la workshop te mande las cosas antes, ¿no? Para poder preparar análisis tanto y hacer un análisis multiplataforma, tener a la vez el podcast preparado sobre el Battle Scroll, más un podcast sobre Nurgle y sobre
yo creo que los siguientes van a ser Sylvaneth y Gigantes o Slanesh, los siguientes Battletoms, no sé por qué, por unas historias que han puesto en Warhammer Community, pues que te lo manden antes para poder comentar con un poco más de profusión y hacer el podcast y a la vez publicar pues un artículo sobre combos fuertes que hemos encontrado, sobre cosas buenas y malas, cómo competir con este nuevo Battletom. Eso es un mundo ideal, pero evidentemente para eso si pasa algún día queda mucho, mucho tiempo, pero creo que sería lo ideal, ¿no? Tener todos los días un tipo de contenido y que fuera tanto datos como cómo competir, como guías así como un poco más básicas y luego temas puede ser como cómo utilizar la escenografía a tu favor, ¿no? Mejores hechizos. Yo creo que al final el contenido es prácticamente ilimitado. O sea, por poder puedes hablar de muchísimas cosas siempre que le sea útil al lector. ¿Y qué crees que es lo que más les gustaría a los lectores o a ti como lector? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Aparte de, por ejemplo, estas reseñas de GT que hemos dicho, ¿no? ¿Hay algún artículo en particular o un tipo de contenido que os pidan más a menudo? Pues mira, a mí personalmente creo que los de empezar a competir suelen funcionar bastante bien. O sea, es mi impresión que si tú eres capaz de sacar un, un artículo que te enseñe, pues venga, cómo jugar con este ejército. O sea, dices cuando está escrito, lo actualizas de vez en cuando. Creo que eso sería material que a la gente le interesa bastante por norma general, porque, bueno, porque al final es como una ayuda, ¿no? Si eres una persona que acaba de empezar y quiere empezar a jugar competitivo, pues te pueden mandar eso inmediatamente e incluso jugadores ya competitivos pueden decir, hostia, pues nunca había pensado en utilizar la lanzavirotes de Luminez, ¿no? Ya que estamos así, o la Graveguard, yo qué sé. Yo creo que eso sería un contenido que a la gente le gustaría bastante. Y a la vez yo personalmente apuesto mucho, y estoy a ver si lo conseguimos ahora con Nurgle y con el Battlescore, que saldrán más posts, eso, contenido multiplataforma, que sea tanto podcast como un análisis de Nurgle o de Slanesh o de lo que tenga que salir en leído, porque no tienes por qué escucharte todo el podcast, que también está bien, sino que te lo puedes leer y es como mucho más cómodo, ¿no? En plan, ¿qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Paf. Yo creo que esas dos personalmente son cosas que son muy útiles para la mayoría de jugadores. ¿Tienes algo más que añadir antes de que pasemos al último bloque? Sobre Eh, el blog, algo que quieras añadir, algo que no te quieras dejar en el tintero. Me he quedado a gusto, creo. O sea, he puesto aquí Algo mis comentarios. Que José Furia te haya dicho, acuérdate de decir esto. Yo creo que he luchado contra la censura editorial y aquí apuesto porque tener a todo el mundo esclavizado escribiendo todos para tener post todos los días del año. Incluso en Navidad. Habría que haber puesto algo por Navidad. Bueno, entre miniatura y miniatura podéis escribir un post, eso no hay problema. Creo que sí, 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 sí. Pero bueno, no, creo que he cubierto todo lo que me parece que debería ser el blog cara a futuro, con un poco de suerte. Ojalá siga tirando para arriba. Vamos, estamos muy contentos y agradecidos por toda la gente que nos comenta, que siempre te alegra, ¿no? Y poder debatir y escuchar que a la gente le está gustando, pues es bonito. A mí personalmente me gusta mucho. Vale, pues en ese sentido vamos a ir a la última parte de esta entrevistilla y me gustaría tu opinión lo más sincera, honesta, cruda sobre Age of Sigmar actualmente, sobre el estado del juego competitivamente y a nivel de juego en sí, ¿no? De hobby. Pues mira, yo personalmente, o sea, creo que, o sea, no sé si es impopular, a mí me parece que está en un buen momento. O sea, precisamente antes hablábamos de segunda, y evidentemente el juego ha evolucionado mucho. Creo que el cambio de segunda a tercera, yo primera no jugué, y me imagino que el cambio de primera a segunda fue gordísimo, pero a mí de segunda a tercera me parece que se mejoró muchísimo, y ahora de tercera a cuarta también. Creo, lo único que echo yo de menos en Sigmar es un poco más de personalización hasta cierto punto, ¿no? O sea, tener que es verdad que los nuevos libros hasta cierto punto lo consiguen con los Armies of Renown, más regimientos de renombre, pero no sé, que hubiera más mejoras, que hubiera más hechizos, un poco lo que se hizo con Scourge of Giran, pero ampliado, ¿no? Hacer ahora el Scourge of Chamon y mantenerlo de Giran ahí también, yo qué sé. Para mí es la única crítica que a veces sí que me da la impresión de que hay listas un poco copycat, pero bueno, creo que el juego en general está en un buen momento. A mí me gustan, o sea, los 12 mapas, habiendo alguno que no me apasiona, pero en general, bueno, tienes bastantes entre los que elegir. Las cartas de tácticas a mí no me parecen mala idea, quizá ampliaría, pondría algunas, porque muchas veces es cierto que parece que son condiciones de ganar más, ¿no? Si estoy cumpliendo esto es que ya te estoy ganando, prácticamente.
Pero bueno, que en general creo que bien, hay bastante equilibrio cada poco tiempo, se golpea a los ejércitos que van mejor, y yo creo que lo hemos visto, ¿no? Ha habido bastante rotación de las listas que están más rotas, otras se mantienen ahí constantemente, ¿no? Precisamente, pues digo, la de Soulblight con Bordra y los 20 Blood Knights o la Illuminate con Blade Lords han sido buenas todo el rato, se han mantenido muy estables y no les han tocado tanto en los Battle Scrolls, a diferencia de en este último, por ejemplo, Goblins o Nighthound. Pero yo creo que está en un buen momento el juego. Sinceramente, yo creo que es divertido, creo que hay muchas opciones y cuando salgan todos los libros, que eso sí que es algo criticable quizás, pero es que lleva siendo así desde siempre y pasa también en 40, es que los libros quizá deberían estar sacados para antes. No sé si es por cuestiones logísticas, pero claro, a veces juegas con el index, a veces juegas con el libro y joder, pues el último libro que salga, pues va a tener 6 meses de edición, ¿no? Y ahí quieras que no pierdes un poco porque no estáis jugando todos en igualdad de condiciones y con la misma diversidad. No, no sé qué opinas tú, vamos. Sí, bueno, yo creo que el tema A ver, por un lado entiendo que el tema de jugar con, pues eso, uno con el Index, otro con un Battleton, unos que tienen un Battleton que salió hace 3 años y otro que le dura 6 meses, todo esto que has comentado es verdad, pero, pero claro, es que cada vez nos mal acostumbramos más, ¿no? En el sentido de, tú mismo lo sabes, porque vienes de Fantasy. Yo en 40 empecé, o sea, el tiempo que estuve jugando era cuarta edición, ¿vale? Así que también ha llovido bastante. Y me acuerdo que llegamos a quinta edición y muchos ejércitos tenían libros de inicios de tercera. Sí, ¿Sabes? sí, Te sí. estoy hablando de Necrones, de Eldars Oscuros, que es como se llamaban en aquel momento los Dokari, mientras que el de Marines en ese tiempo había tenido 3 libros. Sí, sí, Entonces, sí. eh, Innegablemente. o sea, quiero decir, obviamente Game Workshop, en relación al tema de la publicación y de los libros y tal, como tiene un sistema clásico que ya muy pocas compañías siguen, pues sí que es verdad que parece como que va un poquito atrasado, ¿no? Pero bueno, si echamos la vista para atrás, aún así, hemos avanzado muchísimo. Ah, bueno, no, que somos mucho mejores, es obvio, sí. Yo me acuerdo alguna vez que eso, que salía, joder, salió Demonio sobre Tonya o algo por el estilo y tardaba siglos en volver a salir. Si es que volvías a salir y te daban algo. Ahora, como mínimo, sabes que te vas a llevar un héroe, una heroína a pie. Sí, 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 no, o sea, tanto el nivel de novedades como el nivel en el que, o sea, estamos hablando de libros que tenían las erratas en la White Dwarf y que cada año sacaban como un recopilatorio de ratas y en algunos torneos aplicaban unas erratas y en otros no. O sea, hemos pasado de eso a tener una cosa que, como tú dices, ahora cada mes tenemos fax y cada 3 meses tenemos un mini balance. O Sí, sea, sí, sí. quiero decir que esto en Warhammer no se ha vivido nunca, ¿sabes? Vivimos en la opulencia ahora mismo. Pero obviamente mientras más tenemos, más queremos y está bien pedir, ¿no? Yo ahí que no llora no mama, eso, en eso, Exactamente, eso es una frase muy sabia. sí, sí, sí. Pero sí, pero bueno, tenemos cosas como, por ejemplo, en 40 creo que ahora ha salido el último Battletop de la edición, si no me Sí, equivoco. Drukhari creo que es el último y empezará la campaña ahora, la de 500 mundos, me parece. Exacto, la de los 500 planetas para ya presentar la 11ª edición, ¿no? 500 Que ultramarines, a lo mejor se llama también, pero sí. sí, sí, sí. Marcraque cae. Sí, 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 o sea, en fin, es una cosa. Pero bueno, oye, a ultramarines no te puedes quejar. Si llevas ultramarines, sabes que vas a tener miniaturas nuevas cada vez. Desde luego. O sea, bueno, y marines en general, ¿eh? Yo tengo marines espaciales, así que bueno. O sea, tengo sangrientos, no me quejo tampoco. Sí, no. Pero bueno, yo tampoco. Yo creo que el juego estaba bastante sano. Al final, pues estamos hablando de que estamos a 1 año y medio casi de esta edición y ya ha salido un ejército completamente nuevo. Ha habido una gran renovación en ciudades, justo al inicio o al final del de esta anterior. A final de la edición anterior tenemos la de Ogros, tenemos la de Nargel, que también es una renovación que nadie se esperaba, yo creo. Desde luego, ha sido bastante por la banda.
Sí, sí. Sí, absolutamente. O sea, me refiero que vamos bien y tenemos ya 13 Battletoms, creo ahora que sale en Urgel. Que bueno, que es verdad que siendo 24, pues tienes ahí 11 que ojalá pudieran salir para verano, pero no va a pasar. Pero bueno, que sí, que estamos en un buen momento, ¿eh? O sea, yo soy un tío muy optimista de todas formas. A mí en general me gusta ver las cosas buenas y creo que en general estamos bastante bien. Sí, bueno, ahora hemos visto con el anuncio de Talavera que hay más equipos que años anteriores, que más equipos que se quedan sin entrar aún así. Sí. Torneos hay, torneos pequeños hay casi cada fin de semana y GTs hay cada mes. Es una Entonces, locura. Los torneos pequeños, ¿verdad? Que es una locura que a veces dices, Dios mío, o sea, no puedo ir a todos. sí, sí, sí. Así que sí, yo también creo que estamos en buen momento. Bueno, si no, no estaría llevando un canal Exacto. de Josimar y me podría hablar de calcetas, por ejemplo. Exacto, sería un poco muy contracultural. Lo otro también, es decir, pero sí. Pues nada, no sé si quieres comentar algo más y si no, despedirte de nuestros oyentes videntes. Pues sí, pues nada, pues voy a despedirme. Eso nada, y de mucha gente, muchas gracias, mucha gente. Una rajollada me estaba marcando. Muchas gracias a todas aquellas personas que estén escuchando y a todos los que leéis, escucháis MetaChasers también. Os animo a suscribiros a ambas cosas, ya que estamos. Y nada, muchas gracias por haberme tenido aquí. Me ha hecho mucha ilusión y espero que haya sido un buen rato. Sí, 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 yo siempre disfruto de hablar de Warhammer y espero que esta no sea la última vez que estás por aquí, que habrá que Cuando inventar quieras. alguna otra excusa. Así, seguramente Comentando a los MetaChasers 2, Electric Boogaloo. no, pero hombre, si sale el Luminet, pues habrá que traer a alguien para traernos la luz, ¿no? Para dar la chapa sobre Luminet, ¿no? Constantemente, sí, sí, yo encantadísimo, evidentemente. O sea, ya sabes que es de las cosas de las que más disfruto hablar. Y bueno, vosotros tendréis la descripción, os dejaré el enlace tanto del blog como del podcast, que no sé muy claro cómo se hace, pero seguro que lo consigo. Yo, si te consuela, también soy muy boomer tecnológico, ¿eh? O sea que a lo mejor te puedo intentar echar un cable. Y nada, gracias de nuevo, Tirso, por venir por aquí y un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Adiós.